Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 28 de febrero del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy viernes 28 de febrero en menos de un minuto. Primero, el ministro Santibáñez dice ahora que está de acuerdo con declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú, plegándose a la propuesta que había hecho el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Segundo, el PPC desechó la precandidatura presidencial de Fernando Sillonis tras reconocer en una entrevista que estaba trabajando para una empresa vinculada a Odebrecht. Tercero, la democracia peruana vuelve a retroceder en el índice global de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist y seguimos siendo considerados un régimen híbrido. Cuarto, la Municipalidad Metropolitana de Lima cerró temporalmente el centro comercial Real Plaza en el centro cívico, alegando supuestas infracciones de seguridad. Y quinta, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que tendrá listo en julio el primer paquete de medidas de su, entre comillas, shock desregulatorio, que será diseñado de la mano con el sector privado, según el ministro Salardi. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí la primera. Ha llamado la atención pues que el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que en los últimos tiempos ha venido destacando la labor de su cartera y de la policía en la lucha contra el crimen, pues haya declarado ayer que está de acuerdo con el planteamiento del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, en el sentido de declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú, que sería más bien pues un reconocimiento de que esta está en crisis. Eso fue lo que dijo en el evento Unidos contra el Crimen que se realizó justamente en la sede del Palacio Legislativo. Pero claro, una interpretación alternativa sería que Santibáñez quiere que se entienda que la policía está en crisis para poder justificar nuevas adquisiciones de vehículos y equipos. En otro momento, Santibáñez reconoció que el sector privado, por ejemplo, ha donado 300 millones de soles a su ministerio, provenientes de gremios como la Sociedad Nacional de Industrias o ADEX, y que él cree que es apropiado que, como también, digamos, lo ha señalado Salguana, que se incorpore a representantes del sector privado en CONASEC, Consejo que ve Seguridad Nacional. Luego se quejó Santibáñez de que supuestamente solo un 4% de las personas que son detenidas en flagrancia o que tienen requisitorias judiciales están en la cárcel, como queriendo dar a entender que es el sistema de justicia el que no hace bien su trabajo. Pero hay que recordar aquí que el gobierno al que él pertenece es responsable, por ejemplo, de ampliar las cárceles o el número de cárceles para albergar a más delincuentes y eso es algo que tampoco ocurre. Segunda noticia, el Partido Popular Cristiano, más conocido como PPC, que vuelve al ruedo en estas elecciones tras recuperar su inscripción partidaria, acaba de desechar la precandidatura presidencial de Fernando Sillonis al el exgobernador regional de Ica, en su momento con Fuerza Popular, que se había incorporado al PPC tiempo atrás para ser justamente candidato presidencial o competir con otros que están en la misma línea. Sin embargo, en una entrevista en Willax, Sillonis se presentó para hablar sobre el proyecto de irrigación Olmos en calidad de ejecutivo, él dijo director independiente, de la concesionaria de trasvase Olmos y de la empresa H2 Olmos, que están vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht. El entrevistador, Augusto Thorndike, cuestionó a Sillonis afirmando que esta concesión había sido adjudicada a una empresa corrupta con acusaciones de que hubo un favorecimiento ilícito en ese proceso y Sillonis respondió que las personas son corruptas pero las empresas no y que para él había que hacer valer el contrato de concesión en favor de las compañías vinculadas a Odebrecht para que en Olmos, entre comillas, no se queden sin agua. Thorndike defendió más bien la posición de que la concesión debería revertir al Estado y ser adjudicada de nuevo a otro postor, mientras que Sillonis dijo que devolverla al Estado sería para él el mal mayor. En cualquier caso, el PPC emitió ayer un comunicado diciendo que
En línea con su, abro comillas, compromiso indeclinable con la honestidad y la ética, cierro comillas, lamentaba que Sillones estuviera siendo, entre comillas, permisivo con la corrupción al estar vinculado a Odebrecht en su actividad privada y que por tanto debía suspender su militancia como resultado de que él presentara ya su renuncia, cosa que efectivamente se dio, y que también estaba desechando pues, su precandidatura a la presidencia. Tercera noticia, la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist ha publicado una nueva edición de su conocido Índice Global de Democracia, que mide la democracia en 164 países del mundo. De acuerdo con este reporte del 2024, se celebraron elecciones ese año en más de 70 países, lo que se tradujo en que fuera el año con más elecciones democráticas registradas. Sin embargo, el mismo reporte indica que la democracia a nivel global se encuentra en su punto más bajo desde el 2006, año en el que se publicó la primera edición de este índice. El reporte califica 5 criterios diferentes en una escala de 0 a 10: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Las calificaciones resultantes se promedian y con el resultado el índice ubica a los países en la siguiente escala: países con democracia plena, países con democracia imperfecta, países con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios. De acuerdo con el informe, el promedio global del índice ha alcanzado un nuevo punto bajo con 5.17. El más alto se registró en el 2015 con 5.55. Hoy el 60 ha habido una caída de 12 puntos, digamos, respecto de lo que se tenía 10 años atrás, y más o menos un 40% de la gente vive hoy en el mundo en un régimen autoritario. El Perú se ubica en el puesto 78, ha caído una décima desde su puntaje anterior y tras una caída fuerte desde el 2016, que estuvo en su mejor punto. Pero todo esto ha hecho que ya no seamos considerados ni siquiera una democracia imperfecta, sino que estemos claramente en el espacio de los regímenes híbridos. Cuarta noticia, casi una semana después de la tragedia en el Real Plaza Trujillo, la Municipalidad Metropolitana de Lima cerró el centro comercial de la misma cadena en el Centro Cívico en Lima por supuestas infracciones a la seguridad. Mariela Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna limeña, dijo que luego de la inspección realizada con Defensa Civil se encontraron irregularidades como humedad en el patio de comidas y sótano, falta de mantenimiento en las conexiones eléctricas y oxidación en los fierros de algunas áreas del centro comercial. Además, indicó que el cierre temporal puede ser extendido hasta el próximo lunes 3 de marzo o hasta que se levanten las observaciones realizadas por la municipalidad. Falla también señaló que la Fiscalía de Prevención del Delito estuvo presente durante la inspección y que ha solicitado a los propietarios de Real Plaza Centro Cívico un informe de verificación del nivel de sus estructuras, dado que el establecimiento, que ahora aloja un centro comercial, no tenía como fin ser un centro comercial cuando fue construido en los años 70. Tras el cierre de ayer, el Real Plaza Centro Cívico se convirtió en el séptimo centro comercial de esta cadena en ser cerrado temporalmente, en alguna medida, luego de la tragedia ocurrida en el Mall de Trujillo. Durante la semana se han clausurado los Real Plaza de Huancayo, Cusco, Puruchuco, Villa María del Triunfo y Santa Clara, y además el patio de comidas del Centro Comercial de Piura. Este miércoles, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, Hernán Malpartida, dijo que, abro comillas, las municipalidades y los gobiernos regionales están sensibles, cierro comillas, respecto de las inspecciones luego de lo ocurrido en Trujillo, pero precisó que todos los cierres temporales que se han producido se han dado por temas menores, no por cuestiones estructurales. Además dijo que las observaciones que propiciaron las clausuras son, abro comillas, temas que se subsanan rápidamente y los malls podrían volver a operar, digamos, en el corto plazo. Quinta noticia. El Ministerio de Economía y Finanzas espera tener listo para julio de este año un primer paquete de medidas destinadas a desregular y desburocratizar procesos del Estado con el fin de reducir el plazo de espera que tienen que enfrentar las empresas privadas para desarrollar un proyecto. Este primer paquete forma parte de lo que el MEF ha denominado un shock desregulatorio que apunta a consolidar la confianza empresarial, impulsar las inversiones privadas y permitir que la economía peruana acelere su crecimiento y crezca 4% este año, como ha declarado el ministro de Economía José Salardi. Salardi ha explicado que este shock se va a diseñar de la mano con el sector privado y que se reunirán cada 15 días con los gremios empresariales para definir la viabilidad de las propuestas que las empresas, por ejemplo, han presentado ya al MEF.
Salardi afirmó que en este paquete se debe incorporar todo lo que pueda promover la inversión privada en el mediano plazo y adelantó que el MEF ya viene elaborando una serie de iniciativas que serán compartidas próximamente con el sector privado. Una vez completada la primera etapa, Salardi ha indicado que se lanzará una segunda de este shock desregulatorio, pues, cito textualmente, ya no podemos perder más tiempo como país, tenemos que avanzar en nuestro desarrollo y la interacción con el sector privado va a ser muy saludable para trabajar en ese sentido. Ojalá sea así, aunque hay que considerar que va a ser pues el último año también del gobierno de Dina Boluarte y las capacidades de hacer cambios en el último año suelen ser más escasas. Lo que sí dijo Salardi es que se busca poner candados para evitar afectar el ahorro interno, bloqueando pues iniciativas como el retiro de fondos de las AFP o de los depósitos de compensación por tiempo de servicios. Otro objetivo de este shock, según Salardi, es reconstruir el mercado de capitales peruano y propiciar herramientas para apalancar las inversiones en el país, aunque es importante que se tomen medidas para facilitar las inversiones. El esfuerzo del MEF va a tener que concentrarse en aligerar los trámites y procesos sin reducir las garantías para que se cumplan pues, los estándares mínimos en las inversiones que se realicen. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles un comentario personal en la reflexión del día. Ayer circuló en mis chats de WhatsApp esta imagen que se ha difundido bastante también en las redes sociales de manera pública y que muestra los dos puentes que se han improvisado sobre el río Rímac a manera de accesos temporales al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. El comentario generalizado fue que esta es la comprobación de lo informales, improvisados e incapaces que somos los peruanos en acometer pues proyectos de enorme relevancia como este. Yo recordaba cómo hace no muchos años se difundían noticias de que el aeropuerto Jorge Chávez había sido reconocido como el mejor de Sudamérica o algo así. Incluso cuando los tiempos eran mejores, nunca entendí cómo podíamos jactarnos de un aeropuerto que tenía un ingreso vehicular tan caótico, donde pues un taxi mal parado podía obstruirlo todo. O el famoso peaje de la avenida Fawcett que hubo que sacar en medio del escándalo, o el hecho más reciente de los problemas con Corpac y los controladores aéreos, o el accidente con el choque de un avión con un carro de bomberos que hacía una prueba que había sido mal coordinada. Lo que les quiero decir es que no solo el tema, no solo está, digamos, el tema de los puentes improvisados, yo veo que eso es más como un síntoma de que siendo el Perú una economía de ingresos medios, según la clasificación del Banco Mundial, nos hemos acostumbrado pues a que incluso nuestras principales infraestructuras públicas, como el aeropuerto internacional más grande que tenemos, funcionen así. Ya lo que añade insulto a la injuria, como se dice, es que la estación de metro que se llama aeropuerto no va a estar en el aeropuerto mismo porque nadie pensó en cómo acomodarla pues, a la construcción del nuevo terminal. O peor aún, que se anuncie un servicio de buses para facilitar la llegada al nuevo terminal que insólitamente no tiene espacio para maletas. Yo veo el caso del aeropuerto Jorge Chávez principalmente como un problema con el Estado peruano, que no puede planificar con criterio ni ejecutar planes cuando los hay en plazos razonables y que termina saliendo con soluciones parche como la de los puentes improvisados o lo de los buses sin espacio para las maletas, que son francamente ignominiosas. Pero como ustedes saben, a mí no me gusta decir que la culpa es del Estado y ya esperemos sentados pues a que se arregle. No, el Estado es un reflejo de la sociedad en la que opera. La improvisación, la falta de planificación, las soluciones parche son una característica más transversal de la sociedad peruana, yo me atrevería a decir, como trágicamente lo es también la llamada viveza criolla. Y lo que lamentablemente complica todo es que nuestros horizontes para conversar o planificar sobre estos temas están acotados por los ciclos electorales, porque muchos de los actores, los políticos típicamente, no tienen interés de ver más allá de los periodos en los que podrán estar en el poder. Les hago todo este preámbulo para decirles lo que yo considero que hay que hacer. Si la política y la gestión del Estado van a tener pues este sesgo claramente cortoplacista, es la sociedad civil de manera más amplia la que tiene que reconocer ese problema de cortoplacismo y de improvisación y diseñar soluciones para ello. Espacios como el Acuerdo Nacional, por ejemplo, han buscado darle vigencia a ciertas políticas del Estado que trasciendan a los ciclos electorales. Yo, como saben, no soy un amigo de la planificación estatal centralizada porque creo que puede ser desastrosa en términos económicos si es que quiere sustituir al mercado, pero lo que sí creo es que el camino a la grandeza de un país sí se tiene que planificar.
El cierre de las brechas sociales, incluida la infraestructura, por supuesto, se planifica. La aprobación de reformas para resolver problemas de diseño o de funcionamiento del Estado también se planifica. Dicho de otro modo, tenemos que ver un caso como el del aeropuerto Jorge Chávez y preguntarnos, ¿esto es un síntoma de qué tipo de problema? Y si creemos que los políticos no tienen los incentivos correctos para solucionar ese tipo de problema, ¿cómo nos organizamos entonces desde la sociedad civil para ser propositivos y plantear soluciones concretas? Si queremos que el nuestro deje de ser un país improvisado, informal o incapaz de resolver sus problemáticas, y sabemos que el sector político no lo va a resolver necesariamente porque no tiene los incentivos correctos para hacerlo, entonces las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales, ONGs, etcétera, tienen que sentarse a conversar sobre esto y tienen que diseñar juntas las líneas matrices de ese plan, pues que materialice la grandeza de nuestro país, que hoy está durmiente porque está a la espera pues, de que nos hagamos cargo. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Pigmont Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien quiero terminar esta mañana con una frase que escuché en un podcast bien interesante que se llama Words and Numbers, que es un podcast liberal, que siempre termina siendo la siguiente invocación. El día de hoy aprovecha para ser amable con una persona que no lo merece. Me parece una invocación que bien vale la pena si queremos justamente fortalecer pues, el tejido social y hacer que la confianza vuelva a ser un elemento característico y no más bien una excepción en cómo funciona la sociedad peruana. Así que dense el tiempo y traten hoy de ser amables, al menos con una persona que no lo merece. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.